Muy buenos días. Bueno, gracias por invitarme. Vamos a analizar Israel, vamos a analizar Ucrania, vamos a analizar lo que está sucediendo en ese mundo en guerra, Argentina. Empezando por Israel, hay una pregunta que sobrevuela desde hace ya meses, desde el 7 de octubre. ¿Qué sucedió con la inteligencia de Israel el 7 de octubre? ¿Sabemos algo más? Empezamos a saber algo más, aunque la investigación oficial no ha comenzado todavía porque los israelíes quieren terminar la operación militar primero antes de hacer la investigación, pero ya han prometido que van a hacerla. El jefe de los servicios de inteligencia del ejército israelí y hasta el propio Netanyahu han anunciado que están dispuestos a asumir todas las responsabilidades que puedan derivarse de esta investigación. Lo que sabemos hoy, que no sabíamos el 7 de octubre, es que en 2022, un año antes de la operación de Hamás en el sur de Israel, una suboficial de la inteligencia militar del ejército israelí, de nombre de pila que comienza por V, eso es lo que sabemos, mandó un correo electrónico a su jefe y le acompañó de una presentación, ese correo, y la presentación se llamaba Muralla de Jericó. Y esta suboficial en Muralla de Jericó le escribió con una exactitud, pasado un año, escalofriante, lo que jamás estaba preparando y que acabó sucediendo. Que estaban preparando una fuerza, que querían entrar por el sur, que querían cometer un nivel de barbaridades muy elevado, y esta suboficial, cuya misión era observar a los cuerpos de operaciones especiales de Hamás, que se llaman Nukba, pensó que con la información que había recogido y en el proceso de entrenamiento que estaba esta organización Nukba de Hamás, pensaba que este era un escenario que se podía materializar y llevar a la práctica. El correo electrónico y Muralla de Jericó dicen que circuló, no sabemos exactamente hasta dónde y tampoco sabemos si llegó al nivel político más allá de la cúpula militar de las fuerzas militares israelíes. En este entorno, viendo también la fotografía de lo que está sucediendo, no solo con ese momento clave en el inicio, en el ataque de Hamás, ¿cómo ves la fotografía a medio y largo plazo en Israel y en esa guerra entre Israel y Hamás? Vamos a ver, yo creo que Israel va a ir hasta el final. Es uno de sus objetivos declarados, quiere acabar con Hamás y no va a parar hasta que termine con Hamás. Creo, y eso dicen los planeadores militares israelíes, que para final de enero, principios de febrero, el corazón de la fuerza militar de Hamás estará completamente destruida. Al comienzo del conflicto, las estimaciones que había es que Hamás tenía en torno a 30.000 combatientes en la franja de Gaza. Hace 2 semanas, porque yo no he visto cifras posteriores, hace 2 semanas ya decía el ejército israelí que la mitad de esos 30.000, es decir, 15.000, habían sido terminados, estaban muertos. Entonces yo creo que vamos a una situación en la que Netanyahu no va a parar hasta que erradique a Hamás y derrote militarmente a Hamás completamente, que calculo que eso será para final de enero, principios de febrero. Y lo que viene después, que es lo que está todavía en discusiones entre Estados Unidos e Israel sobre todo, los israelíes no quieren dejar el ejército dentro de Hamás, dentro de Gaza, después de que termine la operación. Los americanos quieren que los israelíes dejen algo de fuerza para controlar el territorio. Netanyahu no quiere hacer esto. Netanyahu se opone a la idea de una autoridad palestina que controle de nuevo Gaza y Cisjordania. Y la idea con la que se está jugando es que quizás países árabes como Egipto y sorprendentemente Arabia Saudí se conviertan un poco en los guardianes de ese territorio, porque tanto Egipto como Arabia Saudí tienen muy buenas relaciones con Israel, en el caso de Egipto desde hace décadas, desde que firmaron el Tratado de Paz del 79, y en el caso de Arabia Saudí desde hace algunos años la relación en temas de seguridad y defensa entre los saudíes e Israel es muy estrecha, a pesar de que lo han hecho muy discretamente, y creo que puedan estar dispuestos a colaborar con el gobierno israelí a mantener el control de la franja de Gaza sin autoridad palestina sobre Gaza. En este entorno, y marchando al conflicto también entre Ucrania y Rusia, la guerra de Ucrania, ¿cómo está avanzando el conflicto? Bueno, yo, gracias a vuestra generosidad, llevo diciendo en Negocios TV desde el mes de abril de este año
que Ucrania, y con Ucrania la OTAN y la Unión Europea iban a perder la guerra de Ucrania. Estamos más cerca de ese momento. Y como yo creo que los Estados Unidos se han dado cuenta que están más cerca de este momento, llevan meses, desde septiembre, calcularía octubre, buscando una salida que les salve la cara ante esa posible derrota en Ucrania. Y la idea con la que están jugando desde septiembre es lo que ellos llaman en Estados Unidos la solución de Corea. Es decir, que la guerra termine sin armisticio, sin acuerdo de paz, que las líneas de combate actuales sean las que marquen la división entre las partes contendientes en el futuro y que, por supuesto, Ucrania entre en la OTAN y entre en la Unión Europea. Sin embargo, los rusos, después de todo lo que ha pasado, del sentimiento de haberse sentido engañados por Occidente durante los acuerdos de Minsk desde el año 2014, etcétera, etcétera, Rusia ya ha dejado claro que lo único que va a aceptar es la capitulación de Ucrania, es decir, la rendición completa y absoluta de Ucrania. Y en el lenguaje ruso, esta rendición, esta capitulación quiere decir, y lo explico muy brevemente, 4 cosas. En el terreno militar, Rusia le va a exigir a Ucrania que entregue todas las armas en su poder, incluidas las que Occidente le ha entregado a Rusia, que esa debe ser o será una píldora muy difícil de tragar por Estados Unidos por razones obvias. Y la disolución del ejército ucraniano. Eso es en lo militar. En segundo lugar, en lo territorial, por supuesto, Crimea es Rusia, por supuesto, para Rusia las 4 regiones que desde que comenzó la guerra se han adherido a Rusia, Gerson, Zaporilla, Lugansk y Donetsk, que seguirán siendo Rusia, pero además Rusia dice que todo el territorio de Ucrania al este del río Dnieper, es decir, Kharkov, Sumy, Dniepr, y puede que Kiev serán parte de Rusia. Además, y por último, dejarán a Ucrania sin salida al Mar Negro. Por lo tanto, Odessa y Nikolaev serán también parte de Rusia. Esa es la capitulación, digamos, en lo que tiene que ver con los territorios. Luego, en lo político, los rusos dan por descontado que Zelensky no va a seguir siendo el presidente de Ucrania. De hecho, en este momento es una de las opciones con las que está jugando Estados Unidos. Pero Jorge, entiendo que es una posición de máximos, ¿no? Entiendo que es una posición de máximos. Sí, pero vamos a ver. Porque eso hay que alinearlo con lo que decía ayer Borrell. Borrell decía, Europa está en peligro si gana Putin. Y en las condiciones de capitulación que estás diciendo, que son más de capitulación que de armisticio, eso es una victoria de Putin, con lo que por regla de 3, ¿no? O por asociación, dices Europa está en peligro, por lo que tampoco Europa puede permitir esa serie de condiciones, ¿no? Bueno, yo creo que Europa no está en peligro porque los rusos se van a parar ahí, pero sí creo, y esto hemos aprendido en este último año y medio, que los rusos no van de farol. O sea, los rusos no dicen todo lo que van a hacer, al contrario de los ucranianos que están todo el día en la guerra de Twitter desde hace año y medio, mintiendo, engañando, intoxicando, la contraofensiva de verano, donde han perdido casi 200.000 soldados, etcétera. Ellos han intentado ganar la guerra de las relaciones públicas. Los rusos no han dicho todo, pero cuando han hablado no han mentido. Entonces, yo cuando oigo a los rusos decir que estas son sus condiciones, no lo tomaría como un farol, porque dicen que en la tercera capitulación es un gobierno sin Zelensky, porque además los americanos quieren quitarse de en medio a Zelensky. Esto es un hecho que está sucediendo en este momento, todas las conspiraciones que hay. Pero Jorge, no digo que esté yendo de farol, ¿eh? Lo que digo es que sea una posición de máximos, que es diferente a la hora de enfrentarse a una negociación, ¿eh? Puede ser, pero creo que la solución final, después de lo que... O sea, el sentimiento dentro de Rusia es tan profundo del engaño que ellos sienten que Europa y Estados Unidos han jugado con ellos, con los acuerdos de Minsk, que no van a parar hasta el final. Y ellos, no olvides que la frontera occidental, esto es una cuestión histórica que viene de Napoleón y de Hitler, la frontera occidental para los rusos es existencial. O sea, no pueden tener a la OTAN de frontera de Rusia. Lo han explicado desde el año 2007. Se lo dijo Putin en Múnich a la Alianza Atlántica. No pongáis la OTAN de frontera de Rusia en Ucrania. Y Occidente, a pesar de que grandes ideólogos de la política exterior americana le decían al gobierno americano no lo hagáis, pues han ido hasta el final y entonces se han encontrado con que ha habido el empujón por parte de los rusos ante este intento, ¿no? Entonces, termino. En lo político, la capitulación es
con un gobierno en lo que quede de Ucrania en Lodz o en Bruselas, porque hay una idea con la que se está jugando en Estados Unidos parecida a lo que se hizo durante la Segunda Guerra Mundial en algunos países de Europa, de crear un gobierno en el exilio ucraniano en Bruselas, etcétera, pero bueno, un gobierno sin Zelensky y que puede estar incluso fuera del territorio de lo que quede de Ucrania. Y luego, por último, que esto es lo fundamental para los rusos, Ucrania no entrará nunca en la OTAN y Ucrania no entrará nunca en la Unión Europea. Hay un tema añadido ahora mismo en esa fotografía, que es lo que está sucediendo con Donald Trump, la situación legal, electoral de Trump y de los dos Biden, claro. Es decir, nos encontramos a menos de un año de las siguientes elecciones en Estados Unidos y hay cada vez más dudas sobre los dos candidatos después de ver lo de Colorado de ayer. Vamos a ver, ahí está Colorado y 30 estados más, y la situación de los dos Biden. ¿Qué es lo que está sucediendo y cuál es el camino que pueden tener tanto Trump como Biden para llegar o no llegar a esa carrera electoral final? Vamos a ver, los demócratas han querido desde hace ya meses que Trump no fuera candidato en las elecciones del año que viene. Y esta estrategia, por la vía de los procedimientos judiciales que pusieron en marcha, está empezando a desmoronarse. Presentaron 4 demandas con fiscales y jueces que eran claramente demócratas, que muchos de ellos están cuestionados por el equipo legal de Trump por no ser suficientemente imparciales. Y en estos momentos esos casos están empezando a demostrar que tienen poca consistencia, que no van a salir como querían los demócratas y que en el caso de que hubiera condenas contra Trump, Trump va a ir al Tribunal Supremo, donde hay mayoría conservadora, y dentro de 3, 4, 5, 6 años le darán la razón a Trump. Y algunos de estos fiscales y estos jueces pueden acabar en el banquillo porque el equipo de Trump ya ha dicho que los va a sentar en el banquillo por prevaricación. Por lo tanto, aquella estrategia que lanzaron hace meses de acabemos con Trump para que no sea candidato por la vía legal está empezando a fracasar. Y entonces han pasado a una fase nueva, mucho más alocada en mi opinión, que es la de evitemos que el nombre de Trump esté en las papeletas electorales en el 2024. ¿Y cómo hacemos eso? Y entonces se han acogido a la enmienda 14 de la Constitución americana, que es una enmienda que se escribió justo al terminar la Guerra Civil Americana de finales del siglo de 1864, donde aquella enmienda decía básicamente ningún líder político o general del sur que haya participado en la guerra puede tener posibilidad para presentarse a cargos públicos. O sea, es una enmienda que está aprobada al calor de la victoria del norte contra el sur en la guerra civil y después de los perdones y los abrazos y todo eso, pues mantuvieron, digamos, una barrera para que esta gente no pudiera estar en la política americana. Esta es la enmienda que se está utilizando como excusa para intentar borrar a Trump de las listas electorales, diciendo que Trump está involucrado en algo parecido a la guerra civil del siglo XIX en Estados Unidos por su supuesta participación en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2020. El primer caso donde se ha presentado esto ha sido en Colorado, que es un estado completamente demócrata. Se haga esto o no, Trump no va a ganar en ese estado, y un Tribunal Supremo de Colorado de mayoría demócrata ha aprobado el retirar a Trump de la lista. Esto Trump ya ha dicho que lo va a llevar al Tribunal Supremo Federal y lo ganará. Voy a poner otro ejemplo. En el estado de Carolina del Norte han presentado esa misma idea, pero no al Tribunal Supremo de Carolina del Norte, sino a la Comisión Electoral de Carolina del Norte, controlada por los demócratas, 4-3. 2 demócratas de esos 4 han votado en contra de la idea y se va a permitir a Trump ir en la lista electoral de Carolina del Norte. Entonces, yo tampoco le veo mucho futuro a esta estrategia de tratar de evitar que Trump esté en las listas electorales en 2024. Y de hecho, todo esto lo único que está haciendo es hacerle la campaña electoral a Trump, que en este momento se está disparado en las encuestas, mientras, y ahora voy a lo de Biden, el actual presidente está en el punto de más baja popularidad de la historia de Estados Unidos de un presidente en ejercicio, que es el 34%. En este momento, Biden, todas sus fuerzas, energías cognitivas y físicas, las pocas que le quedan, están dedicadas a salvarse él de su procesamiento por el Congreso y el Senado y a salvar a su hijo de la cárcel. Es lo único que tiene en este momento en la cabeza.
Y en el caso del padre, de Biden padre, atención, por la evidencia que yo he visto de los crímenes que el Comité de Investigación del Congreso le acusa a los Biden, que hay cosas terribles, lo más duro es el haber recibido cantidades millonarias, multimillonarias, de países que son considerados potencias enemigas o rivales de Estados Unidos. El padre se encuentra ante el riesgo de ser acusado de traición, que es una pena que está castigada con la pena capital en Estados Unidos. Por lo tanto, no se debe descartar que lo último que haga Biden antes de abandonar la Casa Blanca y no presentarse a la reelección es conceder el privilegio del perdón presidencial a su hijo, para a continuación concederse a sí mismo el perdón presidencial y tratar de abandonar la escena política y que todo el mundo se olvide de él. De todas maneras, y termino con esto, la situación en Estados Unidos está tan encrespada que no debe descartarse un conflicto civil el año que viene en torno al otoño, 1 o 2 meses antes de las elecciones, porque Trump, si se dejara correr todo como está, de acuerdo con las encuestas, cuál es el clima de opinión, va a ganar las elecciones sin ningún problema. Y hay quien habla ya de una posible segunda guerra civil en Estados Unidos para el año que viene. Faltaría ya en el mundo en guerra que estamos viviendo. Jorge Cachinero, buen día, buen negocio. Bueno, lo mismo digo, gracias por la invitación. Chao, chao. 8:52 de la mañana.